Lady. Perdón, profe, es que no pude encender mi micrófono. Bien, decía que, considerando la videollamada anterior, acuérdense que a partir de aquí, lo que yo voy a hacer como profesor es resolver las dudas que ustedes tengan de los documentos que han sido enviados y que faltan por enviar. A propósito de eso, voy a compartir pantalla. Bien, acabo de subir hace unos minutos este archivo. Es un archivo RAR y al descomprimirlo, lo voy a hacer. Al descomprimirlo, abre una carpeta que se llama Proyecto Unidad 3. Dentro de la carpeta está el documento del proyecto. Lo voy a abrir. Entonces, es un documento aproximadamente de 20 páginas. Son 19. Y es un documento que especifica claramente lo que hay que hacer en el proyecto de la Unidad 3. Entonces, bueno, este documento lo voy a cerrar. Es cuestión de que ustedes lo analicen, de que lo vean. Y también incluye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 archivos. Son simulaciones en Proteus, simulaciones necesarias o archivos necesarios para ir comprendiendo paso a paso lo que el documento especifica. Muy bien, entonces, con relación al cronograma, hoy debo enviar el proyecto de la unidad número 3, el documento está enviado y anexé además 7 archivos necesarios para comprender lo que el documento especifica. Bien, entonces, de acuerdo al cronograma, solo faltaría enviar por parte de un servidor un solo documento que tiene que ver con el trabajo de investigación de la unidad 4, documento que voy a enviar el 8 de junio. Muy bien, entonces recuerden que la tarea 1 se entrega el próximo lunes y hoy estamos aquí para resolver dudas con respecto a la tarea 1. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, yo sí tengo una duda sobre la tarea 1. Sí. En las mediciones que son del Proteu, cuando se van a pasar los datos de la descarga, es cuando ya pasaron los 90 segundos, ¿verdad? O sea, los 900 segundos, perdón, de carga y luego cambiamos a descarga, ¿verdad? Sí, así es. Voy a hacer otra vez una simulación. Bien, entonces, cuando presionamos el botón Run, el tiempo para el circuito inicia. El tiempo para el circuito inicia. El tiempo para nosotros pues está transcurriendo. Pero mientras no haya circulación de corriente a través del circuito, para el circuito el tiempo no transcurre. Por lo tanto, cuando presiono el botón Run, el tiempo inicia en 0.
Bien, y la herramienta computacional, de hecho, calcula, en términos de lo que vimos, calcula los valores iniciales de corriente, de voltaje en la resistencia, de voltaje en el capacitor y de carga. Nosotros vemos en el Proteus la corriente, el voltaje en la resistencia y el voltaje en el capacitor. El Proteus no me permite ver la carga inicial, ni cómo se mueve la carga en el tiempo. El Proteus tampoco permite ver las potencias, tampoco permite ver la energía. Sin embargo, conociendo la corriente, conociendo los voltajes, podemos como consecuencia calcular todo lo demás. Entonces, regresando al Proteus, en el momento en el que se presiona el botón RUN, el proceso de carga inicia. El tiempo es 0. Y cuando el tiempo valga 0, entonces detenemos la simulación. Tomamos los valores y los pasamos para acá. Y los insertamos. Recuerden que se comentó, de hecho hice una prueba muy simple en donde yo dejé pasar 30 segundos reales y para eso utilicé el cronómetro de mi celular. Dejé pasar los 30 segundos reales para definir cuánto tiempo transcurre para el Proteus. En términos de lo que vimos, hay un retraso. Mientras yo definí 30 segundos reales, para Proteus pasaron 24. Bien, entonces debes dejar pasar 30 segundos en Proteus. Por lo tanto, el tiempo real pues va a ser más grande que 30. De acuerdo a la teoría, el circuito se estabiliza en 900 segundos. Y entonces cuando tú ves 900 segundos en el Proteus, realmente pues, ya pasaron cerca de 1000 segundos reales. Bueno, entonces te vas al segundo 30. Y entonces lo que hice fue eso. Y luego voy a quitar la pausa y dejas pasar 30 segundos para Proteus. El tiempo real va a ser más grande. Entonces cuando llegues a 30, colocas pausa. Muy bien. Y tomas los valores y los registras. Y luego te vas a 60 y registras. Y luego te vas a 90 y registras. Y cuando llegues al segundo 900, entonces colocas pausa y registras. Vamos a suponer que ya son 900 segundos. Yo no lo voy a hacer porque implica dejar pasar del orden de 15 a 18 minutos. Entonces, vamos a suponer que ya estás en 900 segundos. La corriente que debes ver pues debe ser prácticamente un 0. El voltaje en la resistencia debe ser prácticamente un 0 y el voltaje en el capacitor debe ser prácticamente 24. Cuando se registre el segundo 900, entonces lo que vas a hacer es que vas a conmutar. Entonces, vamos a suponer que la simulación está en proceso, ves 900 y conmutas. Y como consecuencia inicia el proceso de descarga y el tiempo vuelve a iniciar, tiempo 0. Y entonces
Cuando conmutaste, debiste parar. Entonces voy a hacer una simulación. Voy a parar. Vamos a dejar que pasen los 900 segundos. Pero acá, ¿verdad? En carga. Entonces, coloque run. Dejamos que pasen los 900 segundos. Vamos a suponer que ya sucedió. Entonces, como consecuencia, conmutas y paras. Y los valores que veas, los pasas para acá. Cuando conmutas a posición 2, el tiempo vuelve a iniciar para el circuito. Y posteriormente dejas pasar 30 segundos, registras valores. 60 segundos y registras valores. Y así te vas hasta 900 segundos, que es el tiempo para el cual el circuito se estabiliza. Bueno, entonces cuando grafiques, pues vas a ver una diferencia entre, entre la teoría y lo que ofrece Proteus, debido a esa diferencia en tiempo. 900 segundos reales deben pasar para que el circuito se estabilice. Y cuando tú vayas a 900 en el Proteus, el circuito ya se estabilizó. De hecho, cuando vayas en el minuto 800, 840, el circuito ya se estabilizó. Por esa diferencia en tiempo. Bueno, es cuestión de que obtengan los valores para que vean como consecuencia los comportamientos gráficos. ¿Sí, André? Sí, profe, muchas gracias. Bien, pues no sé si tengan alguna pregunta más. Oh, profe, la videollamada para la explicación de los osciloscopios sí es obligatoria, ¿verdad? No es esta, es la que está procediendo ahorita. Ah, ok. O Gracias. sea, esta videollamada es para resolver dudas de la tarea 1. Si tienes dudas de la tarea 1, entonces ya no hay videollamadas extras. Por eso, en la clase anterior planteé un cronograma para definir lo que va a suceder en los siguientes días y para no usar más tiempo del que se tiene programado. Entonces ya no hay videollamadas extras, a menos de que fuera muy, muy necesario, ¿verdad? Si no es el caso, entonces no. Entonces yo dejé muy claro en la videollamada anterior que hoy debemos resolver dudas de la tarea 1. Si no hay dudas, entonces la videollamada termina. Si no hay dudas y ustedes envían un documento que no sirve, entonces pues se van a meter en problemas. Porque tendrán que presentar el examen de la 3. Honestamente, yo esperaba dudas, o espero dudas. Sin embargo, no la duda que planteó la compañera Andrea, porque eso ya había sido explicado. Yo esperaba o espero otras dudas. Bueno, entonces si no hay dudas, por mi cuenta sería todo. Y espero que les vaya bien. Sí, Alejandra. Dime, Alejandra. Creo que no me escuché, ¿verdad? No.
En lo de calcular el punto indicado en la figura 7 usando el osciloscopio, ¿cómo sería? ¿Cuál sería tu punto de vista con relación a eso? ¿Qué hiciste? ¿Cómo, perdón? ¿Qué es lo que tú hiciste para comprender eso? Pues ayer estuve intentando hacerlo en Proteus, pero no entendí muy bien lo de... No entendí muy bien lo de cómo calcular el punto. Uh-huh. Bueno, voy a ofrecer una explicación. Bien, entonces, miren, voy a utilizar el mismo documento que les envié. Ustedes checan la simulación en el Proteus. Yo voy a utilizar las imágenes que tenemos en el documento. Bueno, entonces, este circuito es el CAPS 1. Voy a abrir el Proteus. Y el Proteus trae, por default, algunos ejemplos y particularmente algunas simulaciones interactivas. Entonces, voy a ir al CAPS 1. Si ustedes se fijan, bueno, yo tengo instalada una versión en español. Casi no me gustan las versiones en español, pero es lo que estaba instalado y por eso lo estoy usando así. Bueno, entonces, el CAPS 1, entonces lo voy a abrir. El circuito que están viendo, pues es en esencia este. Y entonces dice, conecte un amperímetro al circuito y los voltmetros a cada elemento del circuito. Además, adiciona un osciloscopio para observar el voltaje en el capacitor como se muestra en la figura 5. Bien, entonces voy a ver cuál es el valor de la resistencia. El valor de la resistencia, como se pueden dar cuenta, es de 24 ohm. Entonces se trata de una lamparita que tiene una resistencia del orden de 24 ohm. Las lámparas son resistentes. Y esa resistencia, que está diseñada para operar con una tensión de 12, tiene una resistencia de 24 ohm. Y la lámpara está conectada en serie con un capacitor de 0.1 farad. Bien, entonces 12 volts. Bien, entonces lo que yo voy a hacer es que este circuito lo voy a cerrar, porque voy a abrir el que se especifica aquí, este, es decir, este, en donde yo ya previamente adicioné un osciloscopio. El osciloscopio lo sacamos de la pestaña correspondiente de los instrumentos de medición, entonces voy a abrirlo. Este no es, entonces me voy a ir atrás. Debe de ser este. Bueno, entonces, como se pueden dar cuenta, lo que hice fue que tomé el archivo correspondiente y adicioné simplemente un osciloscopio. Vuelvo a insistir, el osciloscopio lo sacamos directamente de la pestaña correspondiente y de aquí se arrastra el instrumento de medición y conecté. Se trata de un osciloscopio de 4 canales. Conecté el canal a este punto o nodo. Y el canal B lo conecté, como se pueden dar cuenta, a este punto. Un aspecto importante a considerar es que el canal A ve, considerando la conexión de tierra, lo que el osciloscopio ve en el canal A es particularmente el voltaje de la fuente de alimentación. El osciloscopio se conecta como si fuera un voltmetro.
Ya ven que un voltmetro se conecta directamente en paralelo. Si a mí me interesa ver el voltaje en la resistencia, pues simplemente tomo los cables y los conecto al instrumento de medición. Entonces, debemos decirle en dónde debemos o queremos conectar la Tierra. Si la Tierra la conecto como se está indicando, entonces quiere decir que el canal A ve el voltaje de este punto con respecto a la Tierra y por lo tanto ve el voltaje de la fuente de alimentación. Considerando la idea, entonces el canal B vería el voltaje en el capacitor. ¿Por qué? Porque está viendo el voltaje entre este punto y la Tierra, donde la Tierra es particularmente ese punto. Y entonces, en esas condiciones, lo que el osciloscopio vería serían dos voltajes, el voltaje de la fuente y el voltaje del capacitor. Bien, entonces, la imagen que están viendo, pues obviamente es esa. Como puede observar, el osciloscopio se conecta al circuito como se conecta a un voltímetro. Ejecute la simulación. El canal A ve el voltaje de la fuente de alimentación, el voltaje entre el nodo 1 y la referencia. Y el canal B ve el voltaje en el capacitor, el voltaje entre el nodo 2 y la referencia. Coloque los controles del osciloscopio como se muestra en la figura 6. Entonces yo voy a utilizar esa figura. Ya ustedes lo verifican en el Proteus. Entonces es cuestión de que tú le muevas, de que tú vayas y de que le muevas, mira, de que tú lo hagas, pues, que le muevas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, a ver, voy a cerrar, voy a volver a ejecutar. Si ustedes se fijaron, yo hice algo que no debía haber hecho. ¿Qué hice? Cerré el osciloscopio. Entonces, para recuperarlo otra vez, tengo que desconectar y volver a guardar. Y yo no lo voy a hacer. Tú lo haces, o sea, métele poquito tiempo, dedícale poquito tiempo y mueve los controles del osciloscopio. No se destruye nada. En la realidad es lo mismo. Conectamos un osciloscopio y mueve los controles del osciloscopio y te vas a dar cuenta de que no se destruye nada. Bueno, entonces la simulación la voy a cerrar. Y voy a utilizar lo que estamos viendo. Bueno, entonces tú sabes que el voltaje es de 12, que la resistencia es 24 y que la capacitancia es de 0.1 farad. Muy bien, y entonces defines la constante de tiempo, 2.4. Y tú sabes que el circuito debe estabilizarse en 12 segundos. Si ustedes se fijaron, yo elegí el caso 1 para poder pasar este valor para 5 constantes. Bueno, entonces tiene que ver con el diseño que se hizo. Eso ya había sido explicado. Entonces, lo que yo quiero saber es en cuánto tiempo el circuito debe estabilizarse. Puesto que la constante de tiempo vale 2.4, entonces 2.4 por 5, que les da como consecuencia un valor de 12 segundos. Por lo tanto, el circuito debe estabilizarse en 12 segundos. Entonces, la simulación inicia. Este es el voltaje en el capacitor y este es el voltaje de la fuente de alimentación. Y tú sabes que el tiempo que debe transcurrir para
que el circuito se estabilice son 12 segundos. Sin embargo, en el osciloscopio nosotros podemos hacer que el tiempo se vaya deteniendo. Eso lo permite también el osciloscopio del Proteus. Y para eso sirve esta perilla que está aquí. Bien, yo voy a explicar, pues, en términos o considerando que tú le moviste un poquito al osciloscopio, que hiciste algo. Bueno, entonces, vean cómo el circuito se va estabilizando. Yo tengo los controles en 200 milisegundos. Lo que tenemos aquí es tiempo. Canal A, canal B, canal C, canal D. Yo conecté solamente el canal A y el canal B. Y entonces el canal C lo coloqué en off. El canal D lo coloqué en off. El canal A y el canal B los coloqué en DC. Entonces, como se pueden dar cuenta, es corriente directa. DC, DC. Y 0, 0. Pues voy a iniciar. Muévete al osciloscopio. Pícale. Mueve los controles. Bueno, entonces vas a colocar los controles en 0. ¿Qué pasa si este se mueve a menos 10? ¿Qué pasa si se mueve a 10? ¿Qué sucede con la gráfica? Pues tú analízalo. Métete con el osciloscopio. Practica un poco con él. Comprende lo que hace. Y entonces 0 y 0. Y si ustedes se fijan, yo lo tengo en 2 volts. Fue colocado en 2. Y esta perilla, de hecho son 2 perillas. Las 2 perillas pueden girar. La perilla interna y la perilla externa. Entonces, la perilla externa la coloqué en 2 y la perilla interna la coloqué en 2. La perilla interna permite atenuar el voltaje que estás viendo en el gráfico. Y entonces, la perilla externa la coloqué en 2, entonces la tengo en 2. Y déjenme ver. Entonces son 2. Muy bien, entonces son 2. Entonces aquí voy a colocar un 2. Voltaje de cada cuadrito. Cuando la perilla externa se coloca en 2, entonces son 2 volts por cuadrito. Ya esto quiere decir que sobre el eje Y, tensión, y sobre el eje X, tiempo. Bien, entonces lo que tenemos aquí es tensión, esto es tensión y esto es tiempo. Entonces, como se pueden dar cuenta, este control sirve para moverse así. Y este control sirve también para moverse así, porque es tensión, tensión. Y esto es tiempo. Entonces, el control que tenemos aquí sirve para moverse sobre el eje X. Bien, entonces yo tengo la perilla externa en 2, entonces como consecuencia 2. El voltaje de cada cuadrito es 2. Y tengo una atenuación de 2. Entonces, 2. El 2 no es este, es el que aparece aquí. Entonces, la perilla fue girada hasta que aparezca un 2 aquí. Entonces, tenemos una atenuación de 2. Y calculo un factor dividiendo
este entre este. El factor es 1. Y como consecuencia dices, ¿cuántos cuadritos tienes? Entonces, te vas a la gráfica y dices 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos. Si cada cuadrito vale 2 volts, entonces, ¿cuál es el nivel de tensión de esta línea? Que es el voltaje de la fuente de alimentación. Y tú sabes que vale 12. Por lo tanto, el voltaje de la fuente de alimentación vale 12. Entonces, 2 volts por cuadrito. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y esta parte que está aquí sirve para mover la perilla correspondiente y modificar como consecuencia este valor que aparece aquí. Es cuestión de que tú lo hagas. Construye lo que estás viendo y analice. Continuando, entonces yo tengo un voltaje en cada cuadrito de 2, tengo una atenuación de 2, tengo un factor de 1, y sabemos que son 6 cuadritos. Por lo tanto, ¿cuánto vale el voltaje en la fuente de alimentación? Pues vale 12, que es el voltaje real. Si yo hiciera que aquí se indicara un 5, entonces, moviendo esta perilla, ¿verdad? Entonces, yo tendría que ir aquí 5, el factor cambia, un voltaje real de 12, y tú verías un voltaje atenuado de 4.8. Es cuestión de que lo veas, de que lo hagas. Eso no lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque quiero que te metas, quiero que lo valides, quiero que lo verifiques. Bueno, entonces como se pueden dar cuenta, esta parte que aparece aquí arriba es para definir el voltaje de la señal que estás viendo en el osciloscopio. Bien, entonces voy a regresar. Yo tengo un 2, y por lo tanto 2, 2, un factor de 1. Sabemos que son 6 cuadritos, un voltaje real de 12 volts y un voltaje atenuado de 12, porque el factor es 1. Y entonces tú sabes, en términos de los comportamientos que hemos visto en Excel, que el voltaje en el capacitor pues debe viajar hacia 12 volts. Bueno, entonces eso es con respecto a tensión. Considerando la pregunta que hace la compañera, entonces, ¿cuánto vale el voltaje en ese punto? La coordenada en X es tiempo. Todavía no he hablado nada sobre el tiempo, pero ya se explicó lo que tiene que ver con la coordenada en Y, que sería voltaje. Considerando el punto, entonces, pues estamos hablando de 2, 4, 6, 8, del orden de 9.1 volts. Y por lo tanto, Y vale 9.1. Falta definir la coordenada en X, que es tiempo. Bien, entonces en términos de lo que se ha explicado, la coordenada en Y es 9.1, 9.2. Definir la coordenada en Y es muy fácil. Sin embargo, para definir la coordenada en X es un poquito más complicado. Bien, entonces ahora voy a decir cómo definir la coordenada en X. Bien, entonces, en X, el tiempo de cada cuadrito. Entonces, voy a la figura y yo definí un tiempo de
en la perilla externa de 200 milisegundos, 0.2 segundos. Y por eso aquí aparece 0.2. Tengo una atenuación de 0.5, entonces 0.5, 0.5. Y luego determinas el factor dividiendo el tiempo en el cuadrito sobre la atenuación. El valor que aparece aquí de 0.2 lo que indica es que cada cuadrito vale 0.2 segundos. Y entonces, si cada cuadrito vale 0.2 segundos, entonces, ¿cuántos cuadritos debes tener para que se cumplan 12 segundos? ¿60? 60. Sin embargo, yo tengo una atenuación de 0.5. Y entonces, el factor vale 0.4. Tú sabes que el circuito debe estabilizarse en 12 segundos y entonces tú determinas el número de cuadritos. Por ejemplo, le voy a poner aquí 1. Y entonces lo que estoy haciendo aquí es mover el número de cuadritos tal que permita calcular el tiempo, que tú sabes que son 12 segundos. Y entonces como consecuencia vas 1, 2, y me voy a ir un poquito más rápido, 10. Sabes que el circuito se estabiliza en 12 y entonces como consecuencia 30. Y entonces, ¿cuántos cuadritos deberías ver en el osciloscopio para que el circuito se estabilice? 30. Porque el factor de atenuación es 0.5. Es como si el tiempo lo detuvieras. Es una facilidad que permite el osciloscopio. Esto lo hace para poder ver como consecuencia el gráfico completo. Son algunas monadas que tiene este instrumento de medición. Entonces, miren, voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 cuadritos. Considerando que aquí inició la simulación, entonces, ¿cuántos cuadritos han transcurrido hasta aquí? 18. Entonces, la simulación inicia, el voltaje en el capacitor va creciendo, 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 y sabes que en 30 cuadritos el circuito ya se estabilizó. Todavía no lo hace, ¿verdad? Vean cómo todavía no lo hace. Tendríamos que dejar pasar un tiempo más para que se cumplan como consecuencia los 30 cuadritos y poder ver que el circuito ya se estabilizó. Y entonces, regresando al Excel, pues yo sé que el tiempo en el cuadrito es de 0.2, tengo una atenuación de 0.5, un factor de 0.4, sabemos que son 30 cuadritos para que transcurren 12 segundos. Y entonces, ahora te vas al documento y entonces dices, ¿cuántos cuadritos? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos, que son equivalentes a cuánto tiempo. Y entonces, 7 cuadritos equivalentes a 2.8 segundos, donde ese valor fue calculado multiplicando el factor por el número de cuadritos.
Y entonces quiere decir que el tiempo para Proteus es de 2.8 segundos. Entonces la coordenada en el osciloscopio en Proteus es 2.8, 9.1. Si yo considerara este tiempo empleando la herramienta computacional, entonces yo tendría que ir sobre el 2, meter un valor de 2.8 y el voltaje en el capacitor es de 8.26, que es este resultado que aparece aquí. O sea, esto quiere decir que si yo dejara pasar 2.8 segundos reales, entonces yo vería como consecuencia en el voltmetro una tensión de 8.26 volt. Y si dejara pasar 2.8 segundos en Proteus, veríamos un voltaje en el voltmetro del orden de 9.1 por el hecho de que es una simulación. Esto que aparece aquí es interesante también, porque tú sabes que 30 segundos reales equivalen a 24. Sabes que el circuito se estabiliza en 12 segundos reales. Sin embargo, en Proteus se estabiliza en 9.6. Bueno, entonces, como se pueden dar cuenta, la respuesta, de hecho, pues es esta que aparece aquí, 2.8, 9.1. Bien, considerando la explicación que estoy dando, entonces voy a mover la flecha. La voy a mover, digamos, aquí. No vas a pasar. Esto como la coordenada, porque la coordenada ya la moví. Entonces, debes pasar la coordenada correspondiente. Entonces, para 1, 2, 3, 4 cuadritos. ¿Cuánto valdría el tiempo? Es decir, la coordenada en X. ¿Cuánto valdría el voltaje? Es decir, la coordenada en Y. Y de esa manera resolvemos la pregunta que se hace con respecto a esa coordenada. Y vuelvo a insistir, pues se ejecuta la simulación, conecta el osciloscopio, ejecuta la simulación y posteriormente mueve los controles. ¿Qué pasa si este lo muevo a -10, si lo muevo a 10, o a 20, o a 30? ¿Qué pasa si giro esta perilla? ¿Qué pasa si giro esta? ¿Qué pasa si presiono este botón? ¿Qué pasa si presiono este? Dime qué hace el osciloscopio. Y vuelvo a insistir, pues pícale, presiona los botones, determina qué hace. Bien, no sé si es claro. Sí, profe. Muy bien, entonces es cuestión de que ustedes lo chequen, lo vean. Y muy importante comprender que la coordenada ya cambió. Entonces, saquen un print screen, o sea, una impresión de pantalla, para que se defina el nuevo valor de la coordenada, porque ya expliqué. Y más adelante aparece una pregunta más que dice, ¿cómo debe conectar el osciloscopio para observar el voltaje en la resistencia? Entonces voy a indicar cómo. Se comentó que si la Tierra está conectada como está conectada, entonces el canal A ve el voltaje de la fuente.
Y el canal B ve el voltaje del capacitor. Y entonces lo que voy a hacer es que este que está aquí lo voy a eliminar. Voy a eliminar también este cable y la tierra la voy a mover. Y voy a conectar la tierra, la voy a conectar ahí. Y entonces, ¿qué vería el osciloscopio? Pues vería, como se pueden dar cuenta, el voltaje entre este punto y la tierra. Y por lo tanto ve el voltaje en la resistencia. El canal A ve el voltaje en la resistencia. Es cuestión de que des room para que observes el voltaje en la resistencia. Entonces, lo que tú verías sería, por lo tanto, voy a utilizar en todo caso verías este voltaje, el voltaje en la resistencia. Bueno, entonces como se pueden dar cuenta, la tierra es muy importante. Tú la conectas aquí, la conectas allá, y la conectas donde tú la necesites para ver el voltaje que te interesa. Y eso también se hace en la realidad. Lo que el osciloscopio muestra en la simulación, tú lo puedes ver en la realidad. Bueno, pues entonces yo esperaba, de hecho, pues esa pregunta. Pero yo esperaba una pregunta más en términos de que, profesor, ya hice esto, ya hice aquello, no entendí esto, no entendí aquello. No solo preguntar cómo se define la coordenada, sino en términos, creo que lo mejor es hacer preguntas en términos de la investigación que tú haces como estudiante, pues. Entonces, si más adelante nos vamos al proyecto y me haces preguntas como la que acabas de hacer, pues es posible que no ofrezca respuestas, porque me voy a dar cuenta, o es fácil ver, que no has hecho nada, que poco analizaste. No sé si me expliqué, Lady. Sí, profe. Bueno, entonces, esa es la respuesta para definir la coordenada. La coordenada ya cambió. Deben decirme cuál es el valor de esa coordenada. Recuerden, la coordenada en X es el tiempo y la coordenada en Y es la tensión. Y podrían definir también la coordenada en términos del modelo matemático. Entonces el tiempo es el mismo, pero obviamente el voltaje no, porque hay una diferencia en tiempo. Muy bien, pues entonces respuesta. Si tienen alguna pregunta o algo más que quieran preguntar. Como una observación que tiene que ver con el proyecto de la unidad 3. El próximo lunes tenemos la posibilidad de usar el modelo híbrido. Entonces, es importante que vayan viendo el documento para que vean cuál es el material que deben comprar. Se requieren 2 pilas de 9 volt, un imán, que puede ser de neodimio o de ferrita, un soporte,
El soporte sirve para que el imán quede suspendido. Un pedazo de hilo, 2 argollas, 2 LM741. Este circuito integrado es un amplificador operacional, 2 bases de 8 pines, y bueno, es cuestión de que vean el material que se necesita, el circuito que van a simular en Proteus. Y lo que están viendo es un sensor de movimiento sísmico, un dispositivo electrónico que ve o que detecta terremotos. Bueno, entonces, el próximo lunes los espero en el laboratorio, quien desee ir. Sin embargo, para mí es muy importante porque recuerden que en el laboratorio pues podemos resolver dudas, podemos ver detalles con respecto a la simulación. Entonces es cuestión de que lo vayan bien, no desperdicien el tiempo. Yo voy a estar en el laboratorio y espero que vayan. Si no van, está bien, es decisión de ustedes. Si dejan pasar el tiempo y más adelante desean que resuelva sus dudas, pues no lo voy a hacer. No porque no quiera, sino porque no voy a tener tiempo, porque son 20 equipos. Pues entonces, si el próximo lunes van, pues vayan con una idea clara de hacer algo, ya sea para trabajar con el Proteus o ver algunos detalles sobre los componentes que van a utilizar, resolver algunas dudas. Ustedes sabrán qué hacer cuando se presenten el lunes. Muy bien, entonces, por mi cuenta sería todo. Nos veríamos pues el próximo lunes en el laboratorio y el próximo martes en videollamada para resolver dudas con respecto a la tarea 2. Y vuelvo a insistir, a partir de aquí, lo que yo quiero son preguntas más específicas en términos de una investigación que tú hagas. Muy bien, si no tienen ninguna pregunta, pues sería todo. Que tengan buenos días. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.